Hay varias versiones con respecto a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Me gustó esta versión, aunque no es netamente bíblica, pero hace alusión a lo que podía estar pasando detrás de lo que no nos muestra la Biblia con respecto a Jesús cuando está entrando. Y cuando digo detrás del pasaje, todos sabemos que Jesús tenía enemigos. Y los enemigos de Jesús eran los líderes del templo, los sacerdotes. Siempre andaban detrás de Jesús tratando de buscar cualquier ocasión para hacerle ver como un líder que es falso, que no es verdadero y que no tenían por qué creer en él. También lo veían como un rival religioso porque lo seguían las multitudes. Pero Jesús no era el único, para Jesús no era el único enemigo que tenía los líderes religiosos. También sabemos que Satanás presentaba un gran peligro y por eso fue tentado. Y en Mateo capítulo 4 vemos cómo Satanás, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado y cómo Satanás trató pues de evitar de que Jesús no cumpliera su propósito. Pero también Jesús tenía otros enemigos. Y los otros enemigos de Jesús eran los romanos, por los cuales no querían que existiese otro rey, tenían el temor de que el pueblo se levantara y se sublevara y así poderles liberar de la esclavitud o del imperio el cual los subyugaba en ese momento, que era el imperio romano. Pero Jesús no eran los únicos enemigos que tenía. Jesús tenía otros enemigos. Cuando llegó a Nazaret, el lugar donde él se crió, resulta que la gente lo vio y dijo: este no es el hijo de José, carpintero, y de María. Los enemigos de Jesús eran aquellas personas que tampoco creían en él, no tenían fe en Jesús. Y dice la Biblia que en ese lugar Jesús no pudo hacer milagros porque no creían en él. Pero esos no eran los únicos enemigos de Jesús. Jesús tenía otros enemigos. Y aquellos enemigos que tenía Jesús son los mismos enemigos que quizás hoy tenemos y que muchas veces van a la iglesia y muchas veces se dicen ser cristianos, pero son aquellos enemigos que no quieren vivir de acuerdo a lo que Jesús y al modelo que Jesús ha establecido. Esos también son enemigos de Jesús. Pero esos no son los únicos enemigos de Jesús, hay muchos más enemigos de Jesús. Que si nos ponemos a nombrar, vamos a pasar la hora nombrando a aquellas personas que muchas veces sin saberlo son enemigos de Jesús. Pero este pasaje, Mateo capítulo 21, vamos a leerlo por favor, hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas.
Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Aquí Mateo nos narra la historia de lo que él vio, de lo que él vivió, porque fue un testigo. Él presenció lo que ahí pasó en ese momento. Él es uno de los 12 que estuvieron ahí con Jesús, viendo lo que pasaba. En cada momento en donde se movía Jesús, todo lo que sucedía. Dice el apóstol Juan, terminando su carta del Santo Evangelio según San Juan, que si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo en su tiempo de vida, no existiría una biblioteca en el mundo que contuviera tantos volúmenes contando sobre la vida de Jesús. Y que lo que está escrito es lo que nosotros necesitamos conocer para creer que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que Él vino con el propósito de salvar la humanidad. Amén. O sea que no necesitamos más libros, no necesitamos que nos cuenten más historias, no necesitamos más revelaciones. Ya la revelación está. Y es la palabra de Dios, es el Evangelio, que se nos ha revelado, se nos ha inspirado por medio de estos 40 hombres que fueron inspirados por Dios para escribir lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia, que es la palabra de Dios. Amén. Así que usted y yo no necesitamos más. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que leer la palabra de Dios, y ahí conocerá a Dios y al propósito que Él tuvo en Jesús, o ha tenido en Jesús, para redimir la humanidad. Amén. Para darnos la oportunidad de pertenecer a su familia real. Entonces, primero, Jesús se preparó para este momento. Y quizás lo que nos cuenta la historia es que vemos a Jesús entrando en una ciudad. Él ya sabía lo que iba a pasar. Porque la Biblia dice que Él sabe todo, que Él conoce todo, que no hay nada que Él no sepa, que inclusive no ha subido el pensamiento a nuestro corazón cuando ya Él lo sabe. Jesús ya sabía. Él mandó a buscar a esta asna con su pollino para hacer la entrada de lo que él en ese momento y de lo que el mundo iba a presenciar, la bienvenida que le iban a dar al Hijo de Dios. Cuando nosotros adelantamos la historia, nosotros nos damos cuenta de que 3 días después, esa bienvenida resulta como en una tragedia. Porque al que estaban ahora victoriando como rey, la palabra Hosana significa sálvanos. Eso significa la palabra Hosana. Sálvanos, oh rey. Era lo que la gente estaba hablando en ese momento, gritando en ese momento al Hijo de Dios. Pero lo que la gente realmente quería no era un rey que viniera a rescatarlos del peor problema que tiene la humanidad, que se llama pecado. La gente creía que este rey podía salvarlos de la esclavitud de los romanos, que eran las cuales ellos se encontraban. Ellos esperaban a un libertador, a un hombre, un líder, como en el Antiguo Testamento existieron muchos. Esperaban a un Sansón, esperaban a un líder tal parecido a Gedeón, esperaban a un hombre que viniera a hacerle frente a este imperio y este gobierno que los estaba subyugando en este momento. Ellos pensaban que Dios iba a utilizar a otra persona para darles liberación como lo había hecho en el pasado. Y aunque conocían las Escrituras, porque el Zacarías 9:9 ya lo había profetizado, en Isaías 62:11 también, y 62:12 también, ya Dios, 500 años antes,